20. Respecto a la pequeña vía aérea, señala la afirmación falsa. Comprende las vías aéreas de un diámetro menor de 2 milímetros. Es cierto. En condiciones normales, la presión de la vía aérea o la pequeña vía aérea contribuye a la resistencia total de la vía aérea en un 20%. Es cierto. En un porcentaje bajo, les decía. Carece de glándulas submucosas. ¿Ah? A ver, vamos a seguir. En caso de enfermedad restrictiva severa, no se puede valorar la disfunción de la pequeña vía aérea, porque esto ofrece resultados no interpretables. ¿Cómo es que medíamos la vía aérea pequeña? Con el FED 2575. Y si hay una enfermedad restrictiva muy severa, o sea, un pulmón muy chiquito, obviamente que por eso es que no es muy confiable, ¿no? Entonces, esto también es cierto. En el EPOC, la difusión de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia de la vía aérea, eso sí es cierto, pero solo, como dice acá, solo en caso de agudización por infección. No es así, pues, ¿no? Acá nos están dando un término absoluto, solo. Ya les decía, no hay nada absoluto en medicina, ¿no? Entonces, sin saberlo, saben que esta es la respuesta en realidad. Entonces, sí, la vía aérea pequeña carece de glándulas submucosas, ¿no? Ya les decía, es casi tejido muscular nada más. Ya no hay cartílago, casi ya no hay glándulas. Por lo tanto, la respuesta es la E. La 21. La alteración funcional más precoz que suele detectarse en los fumadores. Esa fue una pregunta anterior, creo, ¿no? Pero creo que se recuerdan. La alteración más precoz en un fumador es en la vía aérea pequeña. Se mide por el FED 2575. O también MEF, también por eso le decía. Entonces, aquí, ¿cuál es la alteración funcional más precoz? La disminución del FED, sub 1, es precoz. El diagnóstico de POC que se está dando aquí es precoz. Obviamente no, ¿no? El diagnóstico de POC, para hacerles recordar, se da cuando esta relación está a menos de 70 después del broncodilatador. Pero cuando ya tenemos un diagnóstico de POC, eso no es precoz, pues obviamente, ¿no? Cuando tenemos disminución del FED1, ya estamos hablando de gravedad en el EPOC, obstrucción marcada en el EPOC. Entonces tampoco es precoz. No se encuentra ninguna alteración hasta que se detecte un patrón obstructivo, no es cierto. El FED 2535 se altera desde un inicio. Una vez que se detecta la disfunción de la pequeña vía aérea, aunque se abandone el hábito tabáquico, ¿existe progresión de las alteraciones funcionales respiratorias? No es cierto, ¿no? Más bien, si lo abandonamos ya no existe la progresión. Entonces, ¿cuál es la alteración más precoz? Esto, disminución del FED 2575 y la relación normal. O sea, no hay EPOC todavía, pues, ¿no? Hay una precocidad en la vía aérea nada más. Una alteración, digo, precoz de la vía aérea, ¿no? Por eso que la respuesta es la A. Respecto al BOC o bono, ese es el término en inglés, ¿no? Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. ¿Cuál es la respuesta aquí? La mayoría de las veces se identifica una causa. No es cierto, es idiopática. Es más frecuente el patrón radiológico intersticial que el alveolar. Es BOC, ¿no? Es alveolo, bronquiolo respiratorio. No, no es cierto. Si hay progresión clínico radiológica, deben administrarse corticoides de forma prolongada. Podría ser. Como en la hemorragia pulmonar, la difusión del monóxido está aumentada. Tiene que ver aquí, la difusión del monóxido tiene que ver algo aquí con el POC. En la hemorragia pulmonar, la difusión está aumentada porque hay más sangre, hay más hematíes, entonces hay más pase del monóxido hacia el eritrocito. Eso sí es cierto. Pero en la bronquiolitis obliterante, ¿tiene que ver algo esto? No estamos hablando de problema intersticial, ¿no? De alteración del intercambio gasoso, estamos hablando de un problema alveolar. Por eso que no. Entonces aquí el manejo es ese de aquí. Si hay progresión clínica, ya les decía, lo que se tiene que dar es corticoides y a veces en forma prolongada. ¿No? No como dice acá en la B, el tratamiento de elección son los corticoides, sí es cierto, pero sistémicos, pero durante 2 semanas nada más no. Generalmente se da de forma prolongada, porque es una enfermedad de diagnóstico lento y que también tiene un manejo, digamos, prolongado y lento. Es idiopático, no sabemos la causa, probablemente sea inmunológico, por eso que los corticoides actúan bien. 23. El parámetro de la espirometría que representa la función de la pequeña vía aérea. Eso ya es fácil. Es el
FED 2575 o MEF, ¿no? Flujo expiratorio mesoespirado le llaman a esto, o medio también. En España le llaman así. El tratamiento de la bronquitis obliterante con neumonía organizada es broncodilatadores, antibióticos, inmunosupresores, corticoides por vía inhalada, corticoide por vía sistémica, la E, ¿no? Eso le preguntan, ¿no? Son preguntas de exámenes. La E. Fibrosis quística, bueno, nuevamente, para ver acá un niño cómo se altera el páncreas, el bronquio, el sistema reproductor, la gran cantidad de moco que se forma, incluso lo que les decía, el hipocratismo digital, por la hipoxia marcada que tienen estos niños, lo que ya les mencioné, las manifestaciones clínicas, respiratorias principalmente, digestivas, geniturinarias, antecedentes a veces de un hermano con fibrosis, a veces, no siempre. A veces podemos hacer cribado neonatal, digamos, en el intraútero, pero como les decía, el test de sudor debe ser positivo en 2 resultados en días distintos, ¿ya? Y a veces hacemos estudios genéticos también, ¿no? Donde se puede hacer, claro, ¿no? Las alteraciones, ya les decía, las pulmonares, la tos, la bronquitis, las hemoptisis a veces cuando hay bronquiectasia, pseudomonas, etcétera, las neumonías, las digestivas, el hilio meconial. Bueno, estas diapositivas se las pongo para que ustedes ya las lean en la casa, ¿no? La cirrosis, el prolaxo, la estetorrea, y se les grabe esto. Y los que les decía, mire, sabor salado al besarle al niño, ¿no? Y esto es importante, la fisioterapia respiratoria en estos niñitos, ¿no? Que tienen pues estas bronquiectasias quísticas tan grandes, llenas de moco, de pseudomona, y hay que hacer este drenaje postural para poder ayudarlos, ¿no? A respirar. Miren cómo se infectan estas bronquiectasias. Lo que les decía, padre portador sano, madre portadora sana. Mira, tienen acá el gen, miren, ¿no? Entonces, tienen 4 niños. Este niñito tiene los genes buenos del papá y de la mamá, sale normal, lechero. Esta hijita sale con uno de los genes. Este hijito sale con uno de los genes. Son portadores, pero son sanos. Son como ustedes, sanos, pero pueden ser portadores. Y por ahí uno de ellos sí le sale con los 2 genes malos, ¿no? Y bueno, es la única que sale afectada, ¿ves? Entonces, a veces no sabemos quién es el que tenía el gen o qué familiar le pasó, pero por eso que se llama autosómica recesiva, ¿no? Bueno, esto creo que ya le pregunté, ¿sí? Esto creo que también, ¿no? Eso también. Esto, en la fibrosis quística o mucoviscidosis, la causa más frecuente de muerte se debe a las complicaciones originadas por la existencia de... La causa más frecuente de muerte, dice, en estos pacientes de fibrosis quística, ¿no? Se debe a las complicaciones originadas por la existencia de... ¿De qué? ¿Por qué mueren estos niñitos? Porque se perforan por obstrucción, alteraciones hidroelectrolíticas, bronquiectasias. ¿Cuál creen? A ver. ¿Cuál es el principal problema de ellos? Los problemas pulmonares, ¿no? Los problemas de tipo digestivo o de tipo genitourinario, digamos que no es lo más frecuente. Ellos mueren por bronquiectasias, porque hacen pseudomona, colonizan, hacen fibrotórax, hacen insuficiencia respiratoria crónica. Y bueno, mueren por eso, ¿no? Por la hipoxia crónica que tienen. 29. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, es cierto, caracterizada por una obstrucción crónica de las vías aéreas y una insuficiencia pancreática exocrina, en la que todas las aseveraciones siguientes, salvo una,
son ciertas. O sea, hay varias ciertas y una que no es cierta. La mutación más prevalente es la AF508. Se hereda con rasgo autosómico recesivo. No todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo cromosoma 7. El defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana. Eso es cierto. Las alteraciones de la proteína reguladora transmembrana dan lugar a un transporte transepitelial de iones anómalo y a secreciones muy espesas. Es cierto. Se hereda con rasgo autosómico recesivo. Es cierto. Está entre estas dos, ¿no? ¿Mm? La D, B. Está entre la B y la C. La B. ¿Ah? La falsa estamos viendo. Bueno, miren, vamos a ver. La respuesta que dan ellos es la C. Porque en realidad acá debió ser D en todo caso. Porque obviamente es D, ¿no? Pero la respuesta que dan ellos es esta. Acá debe ser la misma pregunta tiene esta alteración. Pero acá es esta. ¿Saben por qué? Porque en casi todos ya se detectó que es en el cromosoma 7. Entonces, las mutaciones se dan en ese cromosoma. Y generalmente, como dicen ahí, en el mismo locus. Entonces acá dice que no todas las mutaciones se generan ahí, ¿no? Y eso no es lo cierto. Acá es DEA, pero así viene la pregunta. Yo lo pongo tal como viene la pregunta. Señala cuál de las siguientes no es una complicación de la fibrosis quística en niños. ¿Cuál no es complicación de la fibrosis quística? En niños, ¿no? ¿Qué es la osteoartropatía hipertrófica? También es conocida como los deditos estos de palillo de tambora. Es lo mismo. Es frecuente ver atelectasias. Sí, ¿no? Hemoptisis, bronquiectasias, aspergilosis alérgica. Las bronquiectasias a veces se eh, complican con aspergilosis alérgica. Insuficiencia cardíaca izquierda no es frecuente. O sea, los niños que tienen problema de pulmón de ese tipo tan marcado, a veces hacen insuficiencia cardíaca derecha más bien. Cor pulmonar, lo que se llama cor pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar, cor pulmonar, y también por eso mueren. Por insuficiencia respiratoria crónica y cor pulmonar. E hipertensión pulmonar. El déficit fundamental de la fibrosis quística de páncreas consiste en alteración de la función de los neutrófilos, no tiene nada que ver. Déficit de alfa-1 antitixina, esto es el EPOC, ¿no? Este es el enfisema hereditario en EPOC, ese déficit de alfa-1 antitixina. Alteración de la función de los cilios bronquiales, es el defecto fundamental. Cilios bronquiales, no tiene nada que ver con el páncreas, ¿no? Es la C, pues ya ustedes saben, ¿no? La alteración de la proteína que regula la conductancia transmembrana. El primogénito, o sea, el primer hijo de una pareja, sufre en el periodo neonatal iliomeconial. Miren esta pregunta. ¿Cuál es el método diagnóstico principal que llevaría a cabo usted para establecer el diagnóstico de la enfermedad que tiene el niño? Ya con iliomeconial, el primer niño, una pareja aparentemente normal. ¿Cuál haríamos? ¿El test del meconio? ¿Cuál? La D, ¿no? Claro, el test de cloro en sudor. La afectación cardiovascular que se ve con más frecuencia en la fibrosis quística de páncreas es... Creo que les dije, ¿no? El cor pulmonar, pues cor pulmonar crónico, ¿no? Les estaba comentando el pulmón derecho del que se afecta en ellos, en estos pacientes con fibrosis quística de larga data, ¿no?
¿Cuál es el germen causal más frecuente de neumonía en pacientes con fibrosis quística? ¿Mm? ¿Cuál? ¿La legionela? ¿Qué es la legionela? Es un germen atípico. El Haemophilus influenza es un germen que también se ve en bronquiectasias, pero no en las quísticas. En las quísticas, ¿qué se veía? La pseudomona, ¿no? Es cierto. Ya por último, para acabar, el secuestro pulmonar. Ya para que terminemos la parte de neumología. Es algo que también preguntan. Bueno, el secuestro pulmonar quiere decir que es un pulmón, digamos, secuestrado, digamos, por otro pulmón. Es una masa de tejido pulmonar anormal, ¿no? Que está, digamos, a la par con el otro pulmón, pero que tiene una irrigación, y esto es lo que le da el diagnóstico, sistémica, generalmente. O sea, tiene una arteria propia, digamos, y generalmente viene de la aorta, ¿no? Y a veces hay comunicación con el bronquio, o a veces no hay. Pero es una masa de tejido pulmonar anormal con una comunicación arterial sistémica, generalmente de la aorta. Hay de dos tipos, intralobar y extralobar. Intralobar, generalmente lóbulos inferiores. Intralobar quiere decir dentro del pulmón, ¿no? Rodeado por pleura visceral, generalmente es izquierdo. Y el extralobar también está rodeado por pleura, pero es un tejido propio, o sea, tiene una pleura propia, digamos. En cambio, la intralobar está dentro de la pleura visceral del pulmón. En cambio, la extralobar tiene una pleura propia, aparte de la visceral, ¿no? La intralobar, generalmente, la frecuencia en hombres es de 1.5 a 1, a diferencia del extralobar, donde sí los hombres predominan. En la intralobar, las anomalías asociadas son infrecuentes. En cambio, en la extralobar sí, las anomalías asociadas congénitas son frecuentes. Las neumonías son recurrentes en el caso de la intralobar, los accesos, la hemoptisis. Y en el caso de la extralobar no tanto. El hallazgo generalmente es incidental, porque es un pulmón solo, digamos, ¿no? La extralobar quiere decir un pulmón solo, solito, chiquitito, que tiene una pleura sola. Entonces el hallazgo generalmente es en una placa en personas que no tienen ningún síntoma incluso. Radiografía de tórax. Generalmente vamos a ver una masa, una opacidad en la parte baja del tórax. Podemos hacer un ecodoppler para ver la arteria de la cual está irrigando esa masa o ese secuestro. Una tomografía también y arteriografía para ver mejor la arteria. Por ejemplo, acá vemos un secuestro pulmonar, miren, una masa, que cualquiera se confunde con un NM, ¿no? Con una neoplasia. Acá está, miren. Generalmente son imágenes quísticas también, eso le iba a decir. Aparte de ser masas, a veces tienen quistes dentro, ¿no? Parecen tumores en realidad. Acá también se ve, miren, incluso acá se ve la arteria que irriga, sale de la aorta, miren. ¿No? Por eso le llaman secuestro pulmonar, ¿no? Es un pulmón secuestrado, atrapado. Radiografía de tórax y arteriografía. Bueno, acá no se nota tan claro, pero ahí está, sale de la arteria de la aorta. El tratamiento, cuando es a nivel del feto, generalmente es conservador. A nivel postnatal, generalmente es quirúrgico, ¿no? Cuando es intralobar, lobectomía, o sea, sacar todo ese lóbulo. Obviamente que hay que identificar el vaso anómalo y ligarlo. Y cuando es extralobar, hay que nuclearlo nada más, ¿no? Acá está, por ejemplo, un secuestro. Miren las imágenes quísticas que puede tener. Bueno, las características diferenciales de un secuestro pulmonar respecto de otras patologías pulmonares congénitas es lo que lo caracteriza, como les decía. ¿Cuál es lo que lo caracteriza? A ver, leanlo ustedes. ¿Mm? La B. D. Irrigación por una arteria procedente de la circulación sistémica. Es lo que lo caracteriza, exacto. El que sea poliquístico, como les decía, existe, pero no es lo que lo caracteriza, ¿no? Entonces, el que tenga una irrigación sistémica de la aorta, generalmente abdominal, eso es lo que lo caracteriza. Es cierto. Señale el acerto correcto respecto al secuestro pulmonar. A ver ustedes.
La misma, ¿no? Eso, grábense eso. 37. El secuestro pulmonar no se caracteriza por una de las siguientes afirmaciones. A ver ustedes. Por ahí hay una falsa, ¿no? Hay varias verdaderas y una falsa. La B es muy cierta. La D también. La E también. La C y la A. La forma intralobar suele ser asintomática durante la infancia. A ver. Y les decía que se suele localizar en las bases. Son inferiores generalmente, ¿no? Son inferiores. Entonces, en realidad esa es la respuesta.